La confusión reina en los mercados de nuevo. Parece ser que la situación en Medio Oriente no tiene una salida clara y esto ha hecho que activos como el petróleo hayan de nuevo tratado de alcanzar la zona por encima de $90 y casi llegando el barril de WTI a la zona de $95 durante el corto plazo, y otros activos como el dólar estadounidense, el índice del dólar, también han marcado movimientos cada vez más altos en el corto plazo. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para Forex.com, y acompáñenme a la sesión de hoy de nuestro análisis de cierre semanal, en donde estaremos viendo activos como el petróleo, el dólar estadounidense, el peso mexicano, el yen japonés y el oro, y cómo han sido sus principales movimientos del corto plazo con todo el contexto que estamos teniendo hacia el cierre de esta semana, que estamos a 24 de abril del 2026. Recuerden que los voy a dejar con un pequeño aviso de riesgo para que lo puedan observar, y ya continuamos con la información más relevante para esta semana. Perfecto, entonces comenzando entonces con los fundamentales más relevantes que tenemos para esta semana de negociación. Primero tenemos el asunto en Medio Oriente, en el cual no existe claridad, existen tensiones constantes entre Estados Unidos e Irán que se mantienen activas en estos momentos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos amenazas tanto de Estados Unidos como amenazas de Irán, ya que este último está abogando porque se respeten sus garantías para poder entrar en rondas de negociaciones más consistentes. La situación en el estrecho de Hormuz sigue en estos momentos sin una solución clara. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay por ahora una apertura total del comercio que se mantiene en esta zona, y también las potenciales negociaciones no han logrado estabilizarse en el corto plazo. Esto a la larga, pues lo que está haciendo en los mercados es que está comenzando a reducir esa sensación de optimismo que veíamos semanas atrás, porque digamos que no hay una negociación clara en estos momentos, no hay un posible acuerdo de paz que le dé fin al conflicto en Medio Oriente, y pues lo que ha estado pasando es que toda esa confianza que veíamos pues ya ha estado estabilizándose mucho más durante el corto plazo, lo cual ha empezado a reducir el apetito por mercados de riesgo en el corto plazo. Se está viendo mucha neutralidad en activos como los índices accionarios, y ha vuelto cierta fuerza de demanda a activos como el petróleo y el dólar durante el corto plazo. Entonces, seguramente ese es el principal fundamental a observar durante las siguientes jornadas, porque posiblemente durante el fin de semana vamos a tener actualizaciones mucho más claras de lo que puede llegar a pasar con todo esto del conflicto en Medio Oriente. Otro evento importante a tener en cuenta es el rendimiento de los bonos. Los bonos de 10 años Treasury de Estados Unidos se mantienen en niveles relativamente altos, y esto digamos que no está ayudando a que las condiciones financieras se relajen, lo que ha vuelto digamos que a dar espacio para que el dólar se recupere en el corto plazo. Y también posiblemente esto se viene de cara a que la siguiente semana comenzamos con varios anuncios de bancos centrales como el Banco de Japón, el Banco de Canadá y el Banco Central de Estados Unidos, y posiblemente pues el mercado de bonos ya esté reaccionando a esto, y pues en cierta medida está logrando brindar una cierta demanda en el dólar estadounidense. ¿Cómo cerramos la semana con eventos económicos en estos momentos? En Estados Unidos tuvimos la publicación del Consumer Sentiment, salió un dato de 49.8 versus el 48.5 que se esperaba, entonces no hubo mucha sorpresa. Digamos que la dinámica de sensación, de sentimiento del consumidor no se mantiene del todo afectada, pero pues a la larga tocaría esperar qué es lo que van a decir los bancos centrales para confirmar como esta perspectiva que está sucediendo en Estados Unidos. Entonces, lo más relevante es que se acerque la decisión de tasa de interés por parte de la Reserva Federal, y ahí vamos a tener digamos que un camino mucho más claro para ver qué va a pasar con la política monetaria en Estados Unidos, y si esto a la larga puede estar afectando toda esta sensación de optimismo que veíamos de fuerte demanda hacia índices accionarios durante las últimas semanas de negociación. Y en Japón también se publicaron datos relevantes. Se publicó la inflación anual promedio, la tasa anual promedio para Japón salió en 1.8 versus el 1.7% esperado, lo cual quiere decir que ya no solo es en Canadá, ya no solo es en Estados Unidos, sino también en Japón hemos visto este crecimiento consistente de la inflación derivado de los altos precios de energía que tuvimos hace algunos meses, y pues a la larga esto podría empezar a ser relevante para todo lo que tenga que ver con anuncios de bancos centrales durante la siguiente semana. Un efecto importante también a tener en cuenta es el comportamiento de la confianza del mercado. Se está viendo una caída del índice Fear and Greed, que es el índice de miedo y codicia de los mercados financieros, proporcionado por CNN, y estamos viendo en estos momentos una caída a la zona de 66 puntos, que es bastante baja de lo que estábamos viendo al principio de la semana, cuando se estaba acercando a la zona de extrema codicia. Entonces sí estamos viendo como una especie de descanso consistente en esta confianza del mercado durante el corto plazo, que puede llegar a ser relevante, digamos, para ese apetito por mercados de riesgo que veíamos
hacia algunas jornadas. Entonces vamos a pasar a ver cómo está afectando toda esta dinámica de Medio Oriente y la dinámica de datos económicos en las oscilaciones de los principales mercados financieros en estos momentos. Perfecto, quiero que comencemos entonces viendo las oscilaciones de uno de los activos más sensibles que hemos visto en los mercados financieros durante el corto plazo, y es el petróleo, ¿no? El petróleo, digamos que está directamente involucrado con todo lo que está sucediendo en Medio Oriente. En estos momentos recuerden que tenemos como una especie de pausa en las posibles negociaciones del corto plazo y lo que está empezando a pasar es un efecto interesante. Ya teníamos, digamos que para mostrar la situación completa de lo que estaba pasando con el petróleo, teníamos una inicial línea de tendencia alcista, que es una, digamos que una línea de tendencia alcista muy calmada. Esto cuando digamos que se paró todo el tema del conflicto, le dio paso a una tendencia alcista mucho más acelerada en el corto plazo, pero en estos momentos lo que está empezando a notar bastante las oscilaciones del barril de WTI es como una especie de neutralidad consistente en el corto plazo. Entonces vamos a marcar una potencial neutralidad que estamos viendo que se está manteniendo de manera consistente durante las últimas jornadas de negociación. Si marcamos este nivel de resistencia relevante y lo acompañamos con este nivel de soporte cercano en el precio en estos momentos, pues nos damos cuenta que el promedio de las principales oscilaciones del corto plazo en el barril de petróleo, pues se está manteniendo más que todo cercano hacia esta zona. Es decir, estamos viendo rebotes consistentes entre la zona de $100, un poco más de $100, y tratando también de llegar a la zona de $82 por barril durante las últimas jornadas de negociación. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de que tengamos en estos momentos una perspectiva muy consistente de una posible tendencia alcista, una posible tendencia bajista mucho más marcada, lo que estamos viendo es como que el precio se está enrangando en una especie de rango de lateralidad consistente en estos momentos, y a larga pues esto es como el principal driver que está moviendo los mercados durante el corto plazo. Dicho esto, es muy importante tener en cuenta la zona de $100 y la zona de $82, porque mientras que no tengamos movimientos de manera consistente tanto por encima de esta zona como por debajo de esta zona, posiblemente no vayamos a tener la formación de una línea de tendencia mucho más clara durante las siguientes zonas de negociación. La zona media de lateralidad sería toda esta zona, ¿cierto? Que corresponde al nivel cercano a los $90, que es la zona psicológica. De hecho, está en la zona de $93. Y lo que podríamos inferir es lo siguiente: mientras que el precio siga oscilando de manera consistente alrededor de los $93, esto empezaría a resaltar mucho más la sensación de neutralidad del mercado y podría darnos espacio para que la formación de rango de lateralidad siga siendo consistente durante las siguientes jornadas. Si cruzamos este nivel, pues de pronto podríamos tener espacio para que vuelva una nueva tendencia alcista, y si cruzamos por debajo de este nivel, pues ya tendríamos de pronto un evento más interesante para que se forme una nueva línea de tendencia bajista de corto plazo. Pero como no está sucediendo ninguno de estos dos escenarios, y el precio lo que más está tratando de hacer es mantenerse alrededor de esta zona, pues es muy probable que la neutralidad siga siendo relevante durante las siguientes jornadas de negociación, o al menos hasta que empecemos a ver un poco más de claridad en todo este asunto de Medio Oriente, si se van a dar o no se van a dar negociaciones de paz oficiales entre Estados Unidos e Irán durante las siguientes jornadas. Entonces, mientras todo este tema fundamental y los mismos movimientos del precio indiquen que se está reforzando como una neutralidad muy consistente, es muy probable que el rango de lateralidad siga siendo dominante en las oscilaciones del petróleo durante las siguientes jornadas de negociación. Entonces es importante tener en cuenta el precio de $100 y $82 para las siguientes jornadas, porque es donde se marca esta zona de neutralidad. ¿Qué está pasando entonces con el dólar? Todo este asunto también está permitiendo que el dólar estadounidense también en cierta medida ya ha comenzado a recuperar espacio durante las oscilaciones de esta semana. Y de hecho vimos como el índice de XY, ¿cierto? Que es el índice que mide la fuerza del dólar estadounidense frente a los principales rivales, empezó a marcar oscilaciones por encima de la zona de 97.9 puntos, se ubicó por encima, incluso en estos momentos, por encima de la zona de 98.5 puntos, y está tratando de enfrentarse con toda esta zona de barrera marcada por las medias móviles de 50 y 200 periodos en estos momentos. Entonces, aunque sí existe una potencial formación de línea de tendencia bajista, ¿cierto? Que era lo que habíamos marcado en el video pasado, que podría empezar a suceder con las oscilaciones del dólar estadounidense, pues ahora el precio lo que está haciendo es tratar de retar a esa misma línea de tendencia bajista que estábamos viendo en estos momentos, por lo cual si empezamos a ver oscilaciones por encima de este nivel, de pronto oscilaciones que traten de acercarse más a la zona de 99 puntos, 99.22 puntos sería en este caso, pues ya empezaríamos a darle fin
a esta potencial línea de tendencia alcista y el escenario sería muy similar a lo que estamos viendo en el petróleo. Recordemos que en el dólar estadounidense o en el índice XY pues tenemos un rango de lateralidad de largo plazo muy consistente, se mantiene oscilando entre la zona de los 100 puntos y la zona de los 96 puntos y esto ha sido digamos que el rango de lateralidad más dominante a tener en cuenta para los movimientos del dólar estadounidense. No ha habido ningún movimiento lo suficientemente relevante como para tratar de romper este rango de lateralidad, por lo cual mientras se siga manteniendo, pues difícilmente vamos a tener la formación de una línea de tendencia mucho más consistente que puede estar durando en el dólar estadounidense durante las siguientes sesiones o semanas de negociación, en este caso en el dólar. Entonces tenemos una recuperación interesante si el precio se mantiene por encima de las medias móviles de 50 y 200 periodos. Esto posiblemente nos quiera decir a nosotros que vayamos a tener un sesgo comprador más interesante y a la larga esto nos daría espacio para que pudiéramos tener un dólar más fuerte frente a sus principales rivales durante las siguientes jornadas de negociación. De hecho, el efecto, si empezamos a ver activos como el peso mexicano, ya se ha empezado a ser bastante relevante en estos momentos, ¿cierto? Veníamos de esta, digamos que de este gran movimiento bajista a favor del peso mexicano, porque estamos mirando el par USD MXN. Esto fue suficiente incluso para que el precio llegara a los mínimos del año, que es toda la zona de 17.12 pesos por dólar en este caso, pero pues por ahora la reciente recuperación a favor del dólar estadounidense, que es lo que estamos viendo en estos momentos, pues no nos da una confirmación del todo lo suficientemente relevante como para seguir respetando esta gran línea de tendencia bajista en el corto plazo, porque para eso tendríamos que cruzar los precios mínimos en 17 pesos y más bien lo que nos está dando es un escenario de neutralidad consistente. Entonces se está recuperando el dólar. Esto está impidiendo que el peso mexicano siga ganando terreno, que siga tratando de respetar esa larga línea de tendencia bajista que ya ha durado varios meses de negociación y la mayoría de movimientos se están concentrando alrededor de esta resistencia cercana, que es la zona de 17.43 pesos por dólar, cerca a la media móvil, en este caso más cercana y pues a la larga mostrando una neutralidad consistente. Si esta neutralidad alrededor de esta zona se sigue manteniendo, pues sí podría poner en potencial riesgo esta larga línea de tendencia bajista que ha sido relevante durante la primera parte del 2026 y durante todo el 2025. Entonces sería un evento estructuralmente importante para un posible cambio de fuerza del gráfico y si empezamos a ver pues oscilaciones por encima de este nivel de manera constante, ya podríamos darle espacio a una posible tendencia alcista mucho más relevante a medida que empecemos a llegar incluso a zonas de 18 pesos por dólar, que también resulta la resistencia más relevante a tener en cuenta en este caso. Entonces, esto digamos que se deriva de la situación que estábamos hablando con el dólar. Si tenemos un dólar fuerte o potencialmente en recuperación durante las siguientes jornadas, pues esto se va a reflejar en gráficos como el peso mexicano y a la larga pues va a impedir que el peso mexicano siga respetando esa línea de tendencia bajista grande que teníamos desde semanas atrás y pueda darle espacio a que se pueda incluso llegar a formar una tendencia alcista de corto plazo en las oscilaciones del precio durante estos momentos. ¿Cuál es la situación entonces del yen japonés en este escenario? El yen japonés, tuvimos publicación de datos de inflación durante las últimas jornadas de negociación la inflación no salió como se esperaba y también durante la siguiente semana tenemos publicación de datos de tasa de interés para Japón. Sin embargo, la situación para el yen japonés, ¿cierto? El dólar estadounidense en contra del yen japonés se ha vuelto demasiado neutral. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hemos visto recuperación de la fuerza del dólar estadounidense, pero en cierta medida como que el yen japonés como que trata de aguantar esa fuerza del dólar y no se han logrado ver oscilaciones muy claras en el dinamismo del gráfico que estamos viendo en estos momentos. Y eso es lo que nos ha dado como resultado, pues es esta gran acumulación de precios, ¿cierto? Alrededor de una zona más que todo de neutralidad, cerca a la zona de 160 yenes por dólar, y sin por ahora mostrar una dirección totalmente clara en el gráfico. Seguimos dentro de una larga línea de tendencia alcista, ¿cierto? Que se comenzó a gestar desde los últimos días de abril del 2025. Por ahora no ha habido ninguna corrección bajista importante como para que rompa este nivel, pero tampoco hay movimientos muy relevantes en el precio que empiecen a disparar la fuerza del dólar estadounidense y a seguir marcando nuevos máximos dentro de esta gran línea de tendencia alcista. Entonces, lo que más está destacando es la neutralidad del corto plazo. Seguramente esto ya se volvió un rango de lateralidad consistente de pronto a la espera de la publicación de bancos centrales, ya que los datos de inflación que han salido tanto para Estados Unidos y Japón no han sido suficientes para marcar una dirección clara en el mercado. Entonces, a medida que no veamos precios tanto por encima de $160 que reafirmarían la línea de tendencia alcista para muchas más semanas,
o por debajo de los 157 yenes, perdón, 160 yenes y 157 yenes, que de pronto puedan marcar una corrección más relevante que empiece a poner en riesgo esta línea de tendencia. Seguramente si no pasa ninguna de esos dos escenarios, no vamos a tener la formación de una tendencia clara durante las siguientes jornadas y básicamente el dinamismo del gráfico va a seguir siendo alrededor de los 160 yenes y los 157 yenes durante el corto plazo. De hecho, los indicadores técnicos nos muestran un escenario bastante parecido porque tenemos oscilaciones del indicador RSI muy cerca a la línea neutral y también oscilaciones del MACD muy cerca de la línea neutral, lo cual nos quiere decir a nosotros que la fuerza del mercado está en un equilibrio muy consistente y que no hay nada por ahora que esté activando un movimiento direccional mucho más constante. Este par puede ser bastante interesante durante la siguiente semana, ya que con el anuncio de ambos bancos centrales, pues posiblemente lleguemos a tener movimientos mucho más volátiles en el gráfico que nos puedan empezar a marcar una dirección mucho más clara durante las oscilaciones del corto plazo. Y por último, les quería mencionar el oro, ¿cierto? Más allá de mencionar movimientos, potenciales movimientos interesantes que están sucediendo con este metal, lo que quería hacerles caer en cuenta es que el oro está entrando en una situación bastante compleja en donde no está funcionando ni como activo refugio ni como activo de riesgo tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que la confianza del mercado se eleva, el mercado se vuelca a demandar activos de riesgo como los índices accionarios, pero esto no logra acumular suficiente demanda en las oscilaciones del oro. Y cuando la confianza del mercado baja, se vuelca a demandar activos de refugio, en este caso, pero no escogen al oro, sino escogen a los bonos del Tesoro de Estados Unidos o a los bonos o al mercado de bonos en general porque resultan más atractivos que guardar capital en el oro. Entonces, por este efecto que estamos viendo en los mercados del corto plazo, pues digamos que la sensación de demanda de oro está bastante compleja, ¿cierto? Esto está marcando cada vez más escenarios de neutralidad consistentes. Ya veníamos de varias líneas de tendencia alcista, cruzando zonas relevantes como los $5,000 por onza. Esto de pronto empezó a darle paso a una posible línea de tendencia bajista, pero ninguno de los dos escenarios se ha tratado de mantener estructuralmente estable en estos momentos. Más que todo se está manteniendo es como una especie de neutralidad muy consistente en el oro. Los indicadores también se mantienen en niveles muy neutrales, lo cual nos dice a nosotros que el impulso del mercado y la fuerza promedio de las medidas móviles se mantienen en equilibrio y nada le está dando paso a una dirección consistente en estos momentos. Entonces, la mayoría de oscilaciones están en el oro en estos momentos entre la zona de $4,700 por onza. No se está viendo un movimiento, digamos que relevante en el corto plazo y lo que en teoría podría seguir pasando es que esta neutralidad se siga manteniendo hasta que haya un poco más de claridad del comportamiento de los bonos o de la confianza del mercado en Medio Oriente. Como estamos en esta sensación de pausa, pues esa misma sensación de pausa de uno de los activos que más se ha visto reflejada es en el oro durante el corto plazo. Dicho esto, pues sí deberíamos tener niveles importantes a tener en cuenta, oscilaciones que se mantengan alrededor de esta zona de $4,700 o alrededor de pronto de los 4,800 cercano a la media móvil, en este caso más cercana, pues van a seguir resaltando esta neutralidad consistente, ¿cierto? Que puede darle paso a un rango de lateralidad más definido durante las siguientes jornadas y no van a haber muchos más movimientos interesantes en el oro. Sin embargo, si el oro logra recuperarse por encima de la zona psicológica más relevante, que es la zona de $5,000 por onza, sí podríamos tener una potencial continuación de una línea de tendencia alcista más consistente en el gráfico, que incluso pues pueda llegar a otra vez retar la zona de máximos históricos del oro, que son los $5,400, y este sería un potencial escenario alcista siempre y cuando empecemos a ver oscilaciones que se acerquen más a la zona de $5,000. El potencial escenario bajista ya diría yo que es por debajo de los mínimos recientes, que es la zona de $4,394 o incluso llegando por debajo de esta media móvil, que es la zona de $4,200 en el corto plazo, como para que empecemos también a ver un movimiento bajista mucho más consistente en las siguientes jornadas. Entonces estamos en ese punto donde el oro parece estar en un escenario de espera y aún no nos ha confirmado un potencial movimiento direccional mucho más claro hasta que cruce o la zona de $5,000 o por debajo de la zona de $4,300 durante las siguientes jornadas de negociación. Entonces, a diferencia de los otros mercados que estamos viendo donde posiblemente se pueden ver movimientos direccionales un poco más claros, el oro se ha visto como esta caída fuerte en la sensación de demanda o actividad durante el corto plazo y es posible que pues esto siga siendo una constante a medida que sigamos teniendo actualizaciones económicas mucho más relevantes. ¿Listo?
Eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado bastante. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para forex.com. Igual les recomiendo estar bastante pendientes durante la próxima semana porque vamos a tener bastantes eventos de bancos centrales que nos van a estar alterando la volatilidad de los principales mercados financieros como tal. Recuerden suscribirse a este canal, darle un like para estar pendientes de los siguientes análisis que estemos haciendo en el mercado y pues seguramente siempre les vamos a estar arrojando eventos económicos importantes a tener en cuenta que pueden estar moviendo los principales mercados financieros. Con esto me despido, espero que tengan un excelente fin de semana y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego y que estén muy bien.